Hola amigos, buenas tardes. Tenemos, estamos en vivo, vamos a hablar hoy sobre la crisis, las sombras de la crisis financiera en Argentina. Vamos a estar conversando con el profesor de historia, el argentino Pablo Coronel, Pablo Javier Coronel. Vamos a ir esperando, por supuesto, que ustedes se vayan conectando. Saludos a Ciprién, perdón. Aquí está Huellas de la Historia. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre la historia económica de Argentina. Es un tema bien interesante, bien complicado, súper interesante, súper interesante. Así que bueno, los voy saludando, los que van llegando, Ezequiel, saludos a Morales, muchas gracias por por conectarse, saludos a Javier, no sé, Dalaya, perdón que pronuncie mal tu nombre, a Eric Kron, saludos otra vez a los que se están conectando acá a en vivo, transmitir en directo, con Pablo Coronel, profesor de Historia de Argentina. Saludos, Pablo. Saludos, Hola, Nora. ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Hay varias expresiones para eso, pero estamos muy bien. Sí, bueno. Hola tú. Bien, bien, acá estamos, Día de la Primavera, Día del Estudiante en Argentina, así Ok, que los profesores descansamos un poquito de los estudiantes el día de hoy y ellos qué salieron a bueno. disfrutar. Gente también que va llegando, Sí, Pablo. ¿Cómo, ¿sí? cómo, cómo te metiste en esto de la historia? ¿A qué nivel das clase? Cuéntanos sobre ti un poquito. Dale, dale, sí, yo me recibí en el año 2018. Vengo dando clases, arranqué en ese mismo año, arranqué ya a dar clases en bachilleratos populares de adulto, en barrios populares acá en la Argentina, de Villa 21, para los que conocen. Ok, Eh, y bueno, después empecé a entrar en la docencia más formal, digamos, eso era trabajo más voluntario, si se quiere. Entré en la docencia formal en 2019, en secundarios privados, en lo que es público también en un programa acá que en Argentina se llama Fines, que es para los adultos que quieren terminar el secundario, es un programa público. Y bueno, estuve trabajando ahí también con adultos. Hoy en día estoy trabajando en secundarios de escuela media, digamos, quizás ahí en México, Venezuela se los conoces de otra forma, el bachillerato, o, o sé que en otros países también la preparatoria, o tiene varios nombres, digamos, la educación para adolescentes. Y estoy trabajando, colaborando en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de problemas latinoamericanos contemporáneos. Así que bueno, hay un poco, y bueno, obviamente en Huella de la Historia, haciendo el aporte desde la divulgación. sí, qué bien. La conexión, no sé si es la mía o la tuya. De repente es la mía. En lugar de culpa de tema. Este, interesante, interesante. Sí, yo Eh, no te estoy recibiendo mucho, perdón. gente que se comenzó a reinventar y hay muchas cuentas. Y eso me parece extraordinario porque, bueno, porque de alguna manera se promueve, ¿no? De alguna manera nosotros tomemos conciencia sobre los hechos que han marcado la historia latinoamericana, la historia argentina, la historia venezolana en mi caso, y bueno, que a partir de esa toma de conciencia podamos tener decisiones políticas más acertadas, lo cual, digamos, en estos marcos de polarización ideológica es bastante complejo, ¿sabes? Decir qué es acertado y qué no es acertado. Francamente, eso es muy difícil. Pero bueno,
Bueno, queridos amigos, muchas gracias por los que están conectados, los que se han ido conectando. Estamos aquí transmitiendo con el profesor Pablo Coronel, profesor, como ya escucharon, de Historia de Argentina. Él es promotor de su cuenta, de una cuenta en Instagram que promueve la historia y que se llama Huellas de la Historia. Y hoy vamos a hablar, hemos titulado el tema de hoy como Sombras de la crisis económica en Argentina. Pablo, hay como una división, ¿cierto? Cuando uno habla sobre Argentina en general, tiene que rememorar aquella época de los años dorados, no sé, 1870, 1930 más o menos, en el que, digamos, Argentina era una potencia económica mundial y después comenzó a decaer por varias razones, pero, y entonces a partir de esa decadencia económica, hay como, de hecho tengo un subtítulo aquí que se llama La economía argentina es un bucle sin salida, ¿no? No hay salida aparentemente de ese círculo de procesos inflacionarios, de devaluación. Es terrible, ¿no? Pero entonces, claro, los antecedentes para explicar lo que pasa en Argentina hoy quizás son muy atrás. Ujú. No sé, vamos a ir comentando desde dónde tú crees que comienza a surgir, ¿no? Que surge la crisis económica por la que transita Argentina en la actualidad. Vale decir también que me gustaría que dieras tu opinión al final ya sobre lo que pasa en Argentina en el presente, a partir de las pasos. Dale, Sí. dale, con gusto. No, bueno, contarle un poco también a la gente que se acerca. Vos estás en México, pero también Venezuela y sé que Colombia también está presente y están prestando atención a esta charla. Argentina es un país, digamos, que se integra al mercado internacional y como nación capitalista, digamos, como bien decías, a mediados del siglo XIX. Y por su característica geográfica alejada de ese norte mundial o central, digamos, su exportación y su colocación en el mundo es un poco más tardía que la que puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Que es, digamos, en ese momento es como el gran competidor, digamos, en la producción con Argentina. Entonces la incorporación es efectivamente un poco más tardía, sin embargo la afluencia de capitales ingleses y europeos son, digamos, fluyen verdaderamente fuerte en Argentina. Eh, Esos primeros años, digamos, liberales, ¿no? La formación del Estado liberal argentino viene acompañado de un proceso de incorporación de mano de obra trabajadora de Europa, que llega en gran cantidad y se incorpora a lo que es la producción agropecuaria, fundamentalmente en Argentina. Eh, ese modelo o esa forma de producción eh, remite eh, grandes ganancias, digamos, para el país, pero es una ganancia que queda muy concentrada en las capas más altas, digamos, la burguesía agropecuaria, terrateniente, y que no tiene un gran derrame o desplazamiento hacia otros sectores sociales, hacia la clase obrera fundamentalmente. Y ese es un problema que, entrado el siglo XX, se va a intentar de buscar una solución, porque los modelos políticos están muy condicionados por esa clase obrera que no encuentra un bienestar económico, digamos, en su vida cotidiana, ¿sí? Eh, la adaptación del sistema político y de los gobiernos, digamos, que van sucediendo es muy traumática en la Argentina. Eh, Eso se verifica, por ejemplo, la primera ley de voto universal, que es en 1912 y que finalmente se aplica en 1916, deposita en el poder a un gobernante que es Hipólito Yrigoyen, que tiene una gran ascendencia sobre sectores populares y ahí se produce un conflicto claro, digamos, de intereses entre la alta burguesía y sectores más populares, si se quiere, para ponerle un englobe general. El tránsito de esa gestión es bastante conflictiva y termina en el primer golpe de Estado en 1930. Eh, de allí que
hay un avance de sectores liberales que rápidamente van a tener que buscar una alternativa, o se van a ver forzados a buscar una alternativa durante los años 30, de inclusión de esta clase obrera, de estos sectores trabajadores, por medio de leyes sociales, ¿sí? Derechos laborales, ¿sí? Que están muy fomentados por el Partido Socialista y el Partido Comunista fundamentalmente, y sectores sindicales. Y obviamente, ante el contexto de crisis económica mundial que hay en el 29, y el proceso, digamos, de guerras que se empieza a iniciar en Europa, ¿no? Ese alejamiento se empieza a verificar en los años 30 de Argentina con respecto a Europa, y la búsqueda de un modelo alternativo que empieza a surgir en lo que acá en Argentina le decimos la industrialización por sustitución de importación. ¿Sí? Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene el objetivo de, bueno, tratar de ir reemplazando lo que llega de Europa por producción nacional, y tratar de generar un conglomerado industrial en las grandes urbes, Buenos Aires principalmente, y Córdoba también como polo industrial. Llega la Segunda Guerra Mundial, Argentina en esa Segunda Guerra Mundial se ve también muy aislada de los mercados internacionales, participa como vendedor de materias primas, obviamente, fundamentalmente alimentos, y a la salida de esa de esa Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impone el Plan Marshall en Europa, y Argentina definitivamente queda aislada del mercado de alimentos, ¿no? 1945 en adelante, Argentina va quedando cada vez más aislada para poder colocar esos productos en Europa, y principalmente en Inglaterra, que era uno de los principales compradores. Eso lleva a toda una inestabilidad, digamos, política, económica, que desde los sectores estatales, digamos, primero con una dictadura del 23 al 46, y luego con el gobierno, digamos, democrático de Juan Domingo Perón, ¿sí? Que, bueno, sé que es una figura bastante conocida fuera de nuestras fronteras. Perón inicia un proceso de industrialización en la Argentina, sienta bases de ese proceso de industrialización que va a estar presente por lo menos hasta mediados de los años 70. La particularidad que tiene este ascenso industrial en la Argentina, o las bases de este ascenso industrial en la Argentina, están en el sector agroexportador, es decir, recursos que se obtienen de balanzas comerciales positivas en el ámbito del sector agropecuario, el sector primario, son redireccionados hacia el sector industrial. Ese redireccionamiento de presupuestos, ¿sí? Hace que crezca efectivamente una industria, pero que a la larga esa industria no logra consolidarse como sector, ¿sí? Y no puede ir a abastecerse de recursos propios al mercado mundial, ¿sí? No tiene la capacidad de competir en el mercado mundial como ya lo venía haciendo países industrializados de alta gama, digamos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, ¿sí? En ese sentido, digamos, la política industrialista del peronismo, ¿sí? Solventada por los recursos del sector primario, va a encontrar su límite o su punto de llegada en esa industria que no tiene la competitividad suficiente en el mercado internacional, y empieza a generar problemas económicos, digamos, hacia el interior de la Argentina. Ahí quizás hay un punto, Sí. porque ahí hay un origen. Ahí hay un origen a la situación actual. Porque efectivamente uno de los problemas es la factibilidad de la industrialización que permita la transición de ese modelo extractivista, agropecuario, a un modelo industrial, técnico en Argentina. Pero quizás una de las diferencias cuando uno comienza a comparar lo que está ocurriendo en Argentina, en América Latina y en otras capitales del mundo financiero actual,
es lo que pasa solapado a las políticas económicas. Por ejemplo, cuando uno compara a Argentina en 1930, más o menos, quizás se puede comparar con lo que está pasando en ese momento en Chicago. Sin embargo, digamos que la ciudad de Chicago tuvo la oportunidad de potenciar esa industrialización. Y ahí hay que, por ejemplo, verlo o contrastarlo con las tasas de desarrollo social humano también, ¿no? Por ejemplo, la tasa de alfabetización de Argentina era una tasa muy alta, algo así como 25%, mientras que para el mismo momento la tasa de alfabetización en las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo Chicago, llegaba o sobrepasaba el 75%, a veces llegaba a los 90%, al 90%. Entonces, evidentemente, esa tasa de alfabetización tiene un empuje en los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando yo creo que es conveniente analizar las relaciones económicas que tiene Argentina en ese momento con el mundo, ¿no? Evidentemente, describir, por ejemplo, qué significa tener un modelo extractivista en Argentina en la época. O en América Latina en general, porque el modelo extractivista es una, digamos, una característica de América Latina desde más o menos el mismo periodo, 1850 hasta 1930, cuando, como tú dices, comienza a plantearse la idea de la industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, más o menos lo que está ocurriendo en América Latina es lo mismo. Pero, ¿qué significa, digamos, qué significa tener una economía fundamentalmente extractivista, que en algunos países todavía se mantiene? Es, digamos, las relaciones de dependencia económica. En el caso de Argentina, por ejemplo, en esa época, eh, eh, los países se benefician y perjudican dependiendo de los precios del petróleo, perdón, de los precios de exportación de los productos, ¿no? En el caso de América Latina en general, hay un evento importante, las dos guerras, no sé, desafortunadamente o afortunadamente, dirigieron, digamos, la producción y la compra de los productos primarios hacia América Latina porque Europa, digamos, estando en guerra, no tenía la capacidad de producirlos. Entonces, el asunto es que terminadas las dos guerras mundiales, Europa se recupera rápido y América Latina no aprovecha ese caudal de recursos para transformar su industria. Fundamentalmente continuó siendo extractivista a pesar de que, digamos, en ese sentido la política de sustitución de importaciones fracasó, ¿no? Pero ¿por qué sucede ahí? Es, digamos, las relaciones, es lo que quiero decir, las relaciones de dependencia que tiene la economía latinoamericana frente a el mundo. ¿Por qué? Bueno, por las formas de relacionamiento económico histórico que hay allí. Entonces, las dos cosas, para resumirlo, las relaciones, las formas de interconexión económica con el mundo y, en segundo lugar, la falta o el lento desarrollo de las tasas de índices sociales en general, mientras que en otros países es un poco más rápido. Sí, yo en ese aspecto, por lo que uno analiza o ve en el caso argentino por lo menos, es que el desarrollo, digamos, desde el Estado o el fomento, digamos, desde el Estado de una política industrialista, ¿sí? Si bien desde Argentina tenemos a veces la concepción, no sé si errónea o no, pero quizás habría que volver a revisarlo, de que el Estado estuvo muy presente y planificó mucho esa política industrialista, fue un fomento muy disperso en muchas ramas industriales, ¿sí? En lo que fue el peronismo tuvimos el primer y el segundo plan quinquenal. Esos planes quinquenales, si bien orientaban recursos al sector industrial, era un flujo de capitales que quedaba demasiado disperso y no logró consolidar un sector, una rama fuerte que obtuviera la competitividad necesaria en el mercado mundial, ¿sí? Y es, por lo menos el balance que hacemos nosotros es, si hubiera habido quizás una planificación un poco más
más centralizada de los recursos que se iban a destinar a determinadas industrias, quizás podría haberse consolidado o no, eso obviamente es contrafáctico y lo define después el curso de la historia, pero hubiera tenido un direccionamiento más consciente, si se quiere, eh, la política industrialista de por lo menos el peronismo. Ahora bien, hay un proceso en el cual el sistema, digamos, encuentra un límite propio, ¿sí? Pero también lo que vos decías, el avance de la dependencia de Argentina a Europa, a los recursos que te da Europa, ¿sí? Pensemos que para los años del peronismo, el único gobierno que le compra a Argentina de Europa es el gobierno español, ¿sí? Que estaba con la dictadura de Franco en ese momento, era el único gobierno que le compraba a la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque había podido saltearse un poco lo que había sido el Plan Marshall y tenía, digamos, disponibilidad completa para comerciar con Argentina. Es decir, se cierran un montón de mercados, no hay recursos para avanzar en la industria y a su vez Estados Unidos empieza a pisar cada vez más fuerte en la región, ¿sí? Como eje económico, digamos, mundial y político además, ¿no? En inicios de lo que sería la Guerra Fría. Entonces, es verdad esto que vos decís, sumo, digamos, en el caso argentino, esta doble, hay una incapacidad, digamos, de la burguesía industrialista argentina, o un límite, y también está el sentido de la dependencia de la región y la Argentina en particular con Estados Unidos, que se va a verificar en el peronismo en los últimos años, ¿sí? Con toda la política petrolera que tiene Perón, y después, ya dado el golpe en el 55, toda la dependencia, digamos, ya en el sector de alimentos, ¿sí? La llegada de la SWIFT y otros monopolios de alimentación, del sector de alimentos de Estados Unidos en la Argentina y lo que eso implica, digamos, en el país, digamos, cuando se instala un monopolio en Argentina, obviamente va a querer llevarse sus ganancias a la casa central, ¿sí? El proceso de reinversión a veces es demasiado corto y la salida de capitales se hace un poco más grande de lo que ingresa, ¿no? Por una lógica, digamos, del capital. Entonces, en esos años, digamos, que van desde el golpe a Perón, digamos, al 55 al 76, Argentina transita entre gobiernos de una democracia de baja intensidad, por así decirlo, porque el partido peronista estaba proscripto, eh, gobiernos militares, ¿sí? Golpes, con políticas económicas que tienden al desarrollismo como programa económico, como modelo, el desarrollismo entendido en el sentido de fomentar inversiones extranjeras que desarrollen sectores de la economía nacional y que brinden la capacidad técnica para el desarrollo de esos sectores, digamos, ¿no? Y así podríamos llegar hasta el 76, ¿sí? En el 76 se produce finalmente el golpe de Estado de Videla, ¿sí? Contra Isabel Perón, y se inicia un periodo de avance del sector financiero, ¿sí? Un poco ahí en el banner, digamos, de la charla hablábamos de las sombras financieras de esta crisis, y ahí yo pensaba mientras iba preparando la charla de hoy, que la crisis financiera que estamos sufriendo, digamos, hoy en día, es, si se quiere, la expresión última de una serie de crisis estructurales de la economía argentina, ¿sí? O sea, es toda una crisis estructural que se termina expresando en una crisis financiera. O sea, la forma en la que explota esa crisis es una crisis financiera, una crisis de deuda, ¿sí? De deuda externa que tiene la Argentina con fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, pero que también responde a deudas que tiene comprometidos con otras instituciones como bancos europeos, el Club de París, etc. La dictadura del 76 tiene como objetivo
liquidar la oposición obrera, liquidar al movimiento obrero como tal, liquidar a todas las tendencias revolucionarias, eso en su expresión política. En su expresión económica, consolidar la visión de mundo que tiene Estados Unidos a partir de los 70 en adelante, ¿sí? Lo veíamos en Inglaterra, por ejemplo, con Margaret Thatcher, la llegada de lo que podríamos llamar neoliberalismo, aunque el concepto tiene varias discusiones hoy en día, pero en términos generales lo podríamos llamar el arribo del neoliberalismo a la Argentina. Muy contradictorio en el momento de la dictadura hablar de neoliberalismo cuando es una dictadura de un sector militar que está haciendo uso del aparato estatal, pero sí podemos ver cómo se va desarmando el sector industrial y se vuelve un proyecto de reprivatización de la economía que va a estar solventado fundamentalmente por la incorporación de créditos internacionales, ¿sí? que van comprometiendo finalmente la situación del país a la salida democrática en el 83. ¿Sí? O sea, hacia el 83 el país está fuertemente endeudado por una serie de contradicciones de las que venimos hablando, ¿no? El gobierno, digamos, de Alfonsín, como para ya ir llegando al periodo que termina explotando, digamos, en el 2001 y que ahora estamos como en uno de esos bucles que decías vos al principio, John. Eh, el gobierno de Alfonsín es un gobierno que viene bastante complicado a lo que es nivel político, ¿sí? Por ser un gobierno radical, ¿sí? Acá los dos partidos más importantes del país son el radicalismo y el peronismo. Es un gobierno radical que está a la salida de una dictadura, que tiene todavía presiones militares, que tiene una idea que es osada, que es la de juzgar a la junta militar, ¿sí? Y eso le termina costando, digamos, presiones del sector militar muy fuertes y tiene que como que volver hacia atrás con algunas sobre todo los juicios, ¿no? Le genera una inestabilidad política importante. Eh, es una medida osada, pero correcta, digamos, de mi punto de vista, el juicio a las juntas, ¿sí? Las juntas militares genocidas que tuvieron del 76 al 83 en la Argentina. Ahora bien, esa economía que recibe Alfonsín es una economía muy golpeada y que enseguida tiene que enfrentar los pagos de la deuda externa y ahí empieza a comprometerse mucho más el panorama económico, o sea, macroeconómico, digamos, del país. Esto empieza a coincidir también con una serie de crisis del sector agropecuario, ¿sí? Entonces, a partir de una sequía y después una inundación muy, muy grande que hay en los 80, baja muchísimo la recaudación del sector agrícola. Esa merma en los ingresos, ¿sí? Hace que las balanzas comerciales queden desajustadas y que a la hora de tener que ir a pagar una deuda externa sea prácticamente imposible y arranca todo un proceso, digamos, de default, ¿sí? De no pago, de no poder pagar la deuda extranjera. Bueno, el gobierno de Alfonsín va a intentar salir con políticas como el cambio de la moneda, el plan austral, un ajuste muy fuerte al bolsillo de los trabajadores, eh, a partir de dejar de emitir dinero que no se corresponda con los dólares que están ingresando, ¿sí? Eso termina generando un ajuste muy grande. Y la implosión de todo eso es una hiperinflación, ¿sí? Que termina, digamos, con el proyecto alfonsinista y tiene que entregar el gobierno anticipadamente a Carlos Menem, que es el quien había ganado las elecciones en el 89, bueno, entregar anticipadamente el poder porque la situación de corrida cambiaria que se estaba viviendo a principio de año ha sido insostenible, digamos, la transición, digamos, ¿no? Entre un gobierno y el otro.
Eh, Bien, yo tenía acá algunos gráficos como para mostrarle a que se estuvieran mirando. Si hay alguna duda, obviamente ahí, John, pueden escribir en los comentarios y después los respondemos. Eh, a ver que voy buscando el gráfico. Yo creo que podemos ir avanzando en función no sé, de sectores y de algunas preguntas. Por ejemplo, es evidente que hay cosas que han marcado ese desempeño de la economía argentina. Evidentemente, uno es el peronismo, la política de la tercera posición, ni al comunismo ni al capitalismo, pero sin embargo ahí hay una presencia del Estado, ¿no? Es una política estatista, una política, digamos, de intervención del Estado en la economía. Eso es un aspecto, digamos, puedes comentar. Hay tres Perón, yo entiendo, ¿no? Hay un Perón de 1945 al 51 y después del 52 al 55 más o menos. En el 51 hay una crisis tremenda, producto de, digamos, las primeras políticas que aplica Perón, y después hay un Perón más pragmático en la economía, un poquito ortodoxo, comienza a aplicar cosas que en el pasado había criticado. O sea, comienza a aplicar políticas liberales, negocia con la banca estadounidense, por ejemplo, entre otras cosas. De eso quizás puedes hablarnos un poco. Después el tercer Perón también es un poquito, eso es un Perón. Hay algo que yo no entiendo del peronismo y es una tercera vía y se acerca mucho al estado de bienestar, pero ustedes no creen que es un estado de bienestar. Sin embargo, se acerca mucho al plan a Roosevelt. A ver, se me pasan los nombres ahorita, pero se acerca mucho a esa política de bienestar, en mi opinión. Luego, hay otra característica importante que trasciende toda esa la economía argentina y es la inflación. La inflación va siempre de la mano con las políticas de devaluación de la moneda. No sé, la devaluación de la moneda tiene que ver por supuesto, con la producción, pero también con los procesos de devaluación. Argentina llegó a tener una hiperinflación de, qué sé yo, de 3.074% con Alfonsini, y básicamente toda la economía o el periodo de la dictadura tuvo una inflación superior a los 3 dígitos. Entonces, eso ahí está siempre presente. Luego viene otra pregunta, con estas tres te dejo hablar un poco para que vayamos avanzando. Viene otro tema y es, ¿cuál ha sido el rol de los empresariados? Porque con Perón o con los peronistas en general, digamos que el empresariado o los liberales podrían, digamos, justificar o arguir que la economía argentina no avanza precisamente por el exceso del estatismo. Pero, ¿qué ha pasado en aquellos periodos de gobierno en los que no hay o no ha habido una intervención? Por el contrario, ha habido una reducción del gasto público exponencial, y sin embargo, esos gobiernos liberales no logran que el empresariado argentino permitan el crecimiento de la economía del país. No sé, son tres temas que te dejo allí como para discutir. Sí, está bueno, ¿sabes qué, John? Que estos tres temas que me dijiste vos, peronismo, inflación y empresariado, los podemos hasta tratar todos en una misma respuesta. Ok. ¿Sí? Y ahora vamos a decir, ¿cómo? ¿Te volviste loco? No. Pues claro, te volviste loco, ¿de qué estás hablando? No. ¿Por qué? Porque justamente quien asume después de Alfonsín es Menem. ¿Sí? Menem Ajá. es parte del Partido Justicialista, ¿sí? O sea, del peronismo. Y yo creo que la Argentina, más allá de Perón, que sí, Perón marca sin dudas una época del país, digamos, y se acerca a lo que es el estado de bienestar, y efectivamente es un estado de bienestar de los clásicos, digamos, ¿no? Es inyección del estado de dinero hacia la sociedad, fomentar la demanda, ¿sí? Y que eso genere, digamos, activación económica. Eh,
Perón se muere en el 74, ¿sí? Y quizás la crisis que tenemos hoy está más cercana a los 80, 90 para acá, ¿sí? A Ujú. lo que fue Perón, ¿sí? Eh, Obviamente es un tema de debate constante, ¿sí? Si las políticas peronistas fueron las indicadas, no fueron las indicadas, ¿no? Es el deporte nacional. Eh, pero, digamos, hay veces en las cuales en la historia argentina tendemos a quedarnos con discusiones un poco más viejas y no actualizarlas, digamos, ¿no? A los problemas que Ujú. tenemos hoy. Entonces, yendo a la pregunta sobre inflación, y ahí lo conecto con Menem, Menem asume en el 89, en el medio de esa hiperinflación, logra empezar a calmarla, pero se demuestra que es un fenómeno muy volátil a lo que es la economía nacional. Eh, ¿Cuándo se da el momento en que se logra controlar la inflación casi por primera vez en la historia argentina? Cuando llega un ministro de Economía que es Cavallo, ¿sí? Que ofrece un plan de convertibilidad, ¿sí? En donde cambia la moneda, que era el austral, le quita cuatro ceros, ¿sí? Y crea el peso argentino atado al dólar, ¿sí? Entonces ahí está lo que nosotros llamamos el 1 a 1, ¿sí? Un peso, un dólar. Claro. Esa política económica estaba totalmente comprometida a no emitir pesos. Es decir, si no entraban dólares nuevos, no se emitían pesos nuevos. Esa política viene acompañada de un plan de privatizaciones, es decir, Ujú. achicar el Estado, ¿sí? Y se venden empresas públicas como las empresas de teléfonos, de electricidad, los ferrocarriles, eh, el petróleo, YPF, la empresa más importante de la Argentina, Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. Se venden todas las empresas públicas, el agua, el gas, todo lo que era del Estado pasa al sector privado. Y en esas ventas, bueno, también vale decir que hay un proceso de corrupción también en esas ventas, ¿no? Hay, bueno, hay toda Esa la etapa me típica, parece muy triste. la típica, claro, lo típico que pasa cuando el dinero empieza a correr por manos inescrupulosas. Ahora bien, Esa ese etapa programa que parece, ofrece Caballo, sí, perdón, yo leí sobre ese proceso argentino hace un buen rato ya, y en ese momento me preocupaba y me pareció muy triste, no por el proceso de privatización en sí mismo, ni por digamos, el proceso de corrupción debajo de ese proceso de la privatización, que por supuesto que es deslenable, ¿no? Sino porque a partir de ese proceso de privatización se desmontó toda esa industria aérea y ferroviaria de Argentina. Eso es lo que me parece bien, bueno, digamos, exactamente, desconsiderado. Y eso, por supuesto, que exactamente. impacta en la producción económica. Totalmente, totalmente. Y acá lo uno con lo del peronismo, digamos, ¿no? El peronismo como doctrina, como idea política, ¿sí? Supone la intervención del Estado en la economía y la participación activa. Ahora bien, Uh es -huh. Menem, ¿sí? Miembro del peronismo y líder absoluto, digamos, del peronismo en esos años, quien aplica este desguace del Estado, ¿sí? Esta venta y el achique, digamos, del propio Estado. Entonces, siempre está el debate, digamos, de por qué Menem adopta estas medidas, ¿sí? ¿Por qué es justamente Menem quien toma estas medidas y venía del Partido Justicialista y además prometiendo en su campaña revolución productiva, ¿no? O sea, la campaña es totalmente contradictoria a lo que terminó haciendo y bueno, en una entrevista dice, bueno, si yo decía lo que quería hacer no me votaba nadie, decía. En una entrevista dijo Menem. Y bueno, sí, eso también es trampa, digamos, ¿no? En el sistema democrático. Pero bueno, eh,
Menem logra hacer o logra aplicar estas medidas que en cierta medida quiso aplicar Alfonsín, pero Menem lo logra hacer porque tiene el aval detrás de ser un partido popular, ¿sí? Con una tradición popular muy grande detrás, tener el apoyo de los sindicatos, tener el apoyo de sectores, digamos, de la clase trabajadora en general, y logra imponer estas medidas, digamos, y en cierto punto, hasta el 94-95, el programa de Cavallo es eh, un éxito por donde se lo vea, ¿sí? Si uno mira desde la superficie. Ahora, cuando uno empieza a mirar lo que sucede abajo, esas empresas que fueron privatizadas, ¿sí? Y ahora es donde entran los empresarios, John, esas empresas que fueron privatizadas empiezan a desmontar el aparato de esas empresas, ¿sí? Y empiezan los despidos, ¿sí? Eh, alguno ahí de Argentina que esté abajo me va a ayudar con el nombre preciso, pero eran los despidos voluntarios, digamos. Uno aceptaba la renuncia y cobraba un buen bono y con eso se ponía un taxi o un parripollo, estaban de moda acá los parripollos, o sea, la oferta era esa, te ponías un kiosco. Muchos ferroviarios terminaron en la calle, muchos petroleros terminaron en la calle. Uno de los lemas del desguace ferroviario fue eh, que los ramales, digamos, que no generaban ganancia, se cortaban, ¿sí? O sea, que no, los que no tenían una ganancia en términos capitalistas eran cortados, y ahí quedaron pueblos fantasmas, digamos, en Argentina que no vieron nunca más pasar el tren y quedaron totalmente aislados, digamos, de la vida social, económica y demás, ¿sí? Eh, Eso produce también un fenómeno que son migraciones internas. Imaginemos, ¿no? Una persona que está en un pueblo en el medio de Santa Fe, ¿sí? En una provincia acá de la Argentina, y vivía del tren, vivía de la venta que podía hacer en el tren, los pasajeros, y de vuelta. Bueno, esa persona tiene que ir a buscar un nuevo horizonte. ¿Y dónde lo va a ir a buscar? Bueno, las grandes ciudades, ¿sí? Esas migraciones internas hacen que los conurbanos de las ciudades, ¿sí? Nosotros les llamamos conurbanos, o sea, toda la parte externa, digamos, de la ciudad, se empiecen a nutrir de mucha gente que está en situación de desempleo, de tratar de buscar una forma de vida, digamos, eh, para sobrevivir, ¿sí? Un poco ahí cuando eh, hacíamos ahí como le preguntábamos a nuestros seguidores qué recordaban del 2001, y el factor del desempleo es constante, ¿sí? No, mi papá no tenía trabajo, yo no tenía trabajo, este no tenía trabajo, ¿sí? Y ahí el sector, o sea, la problemática social, ¿sí? Atada a la problemática económica, empiezan a picar en punta, ¿sí? Y se inicia un proceso de resistencia de la clase obrera, ¿sí? De la clase obrera fundamentalmente desocupada, que empieza a reclamar por puestos de trabajo y en contra de los despidos que se estaban dando en los sectores que antiguamente eran del Estado, ¿sí? En Salta, en Neuquén, petroleros cortando rutas, ¿sí? Los piquetes empiezan a brotar, ¿sí? Un fenómeno que ya existía como estrategia de lucha, pero desde los medios de comunicación se los empieza a visualizar un poco más. Y atado a eso, todo un proceso de mucha rigidez en lo que es el uno a uno, digamos, ¿sí? El peso por un dólar. Esa rigidez que hay en un peso, un dólar, genera que la financiación del gasto público cotidiano del Estado tenga que ser por medio de la adquisición de préstamos, ¿sí? De tomar deuda extranjera, ¿sí? Es decir, se hace, en cierto sentido es una farsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno Menem tomaba créditos y con esos créditos decía, bueno, ahora podemos emitir pesos, ¿sí? Esos dólares que llegaban no eran producto de la balanza comercial, digamos.
No era que Argentina era el campeón de las exportaciones y por eso podía mantener un peso, un dólar. ¿Sí? En cierto sentido, podríamos llegar a equipararlo con algunos matices con lo que pasa en Ecuador y la economía dolarizada. ¿Sí? Cuando Ecuador encuentra su límite en estos últimos años, tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional para hacerse de dólares que le permitan que la economía siga fluyendo. ¿Sí? Eh, en ese sentido, acá tenemos las tasas de inflación. Voy a hacer este intento que no hice nunca de enfocar hacia mi computadora. A ver cómo sale. Ahí está. Ahí tenemos lo que son las tasas de inflación, ¿sí? Eh, del 91 hasta el 2000, 2001, esas tasas de inflación van en caída libre, ¿sí? Y eso tiene que ver con el manejo de la moneda, ¿sí? Con el 1 a 1. Y la gran devaluación que empieza a haber a partir del 2002, ¿sí? Hace ese pico que tenemos ahí, no sé si se puede distinguir desde lo que están Sí, viendo, pero se ve un pico, sí, ahí se que esa obtiene. es la gran devaluación que se hace del peso, ¿sí? Con respecto al dólar en la salida de la crisis del 2001, ¿sí? Que era ya inaguantable, digamos, el 1 a 1 como modelo económico. Ahora bien, durante los 90 ya se empieza a ver que este sistema de convertibilidad es inaguantable, o sea, en algún momento va a explotar, ¿sí? Y ahí es donde entran los empresarios. ¿Por qué? Porque todo el capital extranjero que estaba en la Argentina instalado a partir de las privatizaciones y obviamente el sector bancario y sectores que tradicionalmente eran extranjeros, piden al gobierno por medio de sus cámaras empresariales que Argentina vaya hacia una dolarización, Ujú. ¿sí? Que deje de atrás el peso y que vaya hacia una dolarización. Por el otro lado, las cámaras empresariales de la burguesía nacional, ¿sí? de los empresarios nacionales, piden por una devaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al devaluar la moneda o al mantener el peso como moneda, se puede seguir financiando en cierta medida el gasto público, ¿sí? Y el apoyo a la burguesía nacional, fundamentalmente, ¿sí? Ahora bien, en esa disyuntiva están, ¿sí? Menem pierde sus elecciones en el 99, asume de la Rúa y le explota, ¿sí? La bomba que le deja Menem, le termina explotando de la Rúa cuando tiene que ir a pagar sus obligaciones internacionales y evidentemente la plata no está, ¿sí? No hay dinero para pagar esas deudas. Eh, Ahí entramos en un periodo muy convulsionado entre el 99, sobre todo entre el 2000 y 2001, donde el gobierno de la Rúa no da pie con bola, o sea, no le acierta la política económica y termina en el 2001 comprometiendo al país a un nuevo crédito con el Fondo Monetario, un crédito eh, enorme que tiene como finalidad pagarle a los acreedores que estaban reclamando su parte, ¿no? Los que nos habían prestado antes, ¿no? Lo que se llama bicicleta financiera o bicicleta de la deuda, pagar deuda con más deuda. ¿Sí? Eh, ese crédito que pide de la Rúa lo promociona como el blindaje. ¿Por qué? Porque era un crédito desproporcionado. Acá tengo la cifra, eran 40.000 millones de dólares. Un blindaje, un supuesto blindaje a la economía que iba a permitir un crecimiento a no sé cuántos años decía de la Rúa. Bueno, no se termina dando. Y además se suma lo que fue el Medacanje, que era cambiar los plazos a partir de pagar más tasa de interés. ¿Sí? Bueno, nos comprometemos a pagar más de interés, pero dennos más plazo para poder pagar estos créditos. Bueno, una bomba económica, ¿sí? Que en términos macroeconómicos, digamos, ya se ve que es complicado de sostener eso. Pero además tenés el problema político y social que genera
una gran base de población desocupada, ¿sí? Que no puede ser incorporada al capitalismo, ¿sí? Capitalismo argentino, y que es lo que se llama, digamos, o lo que Marx llamaba como sobrepoblación relativa, ¿sí? Es decir, no es gente que sobra porque sobra en términos malthusianos, sino que el capitalismo no tiene capacidad de incluir a todos, ¿sí? Y que por lo tanto quedan desplazados del sistema y conforman lo que es el ejército de reserva, lo que se llama ejército de reserva. Ese ejército de reserva tiene una doble finalidad. Primero, bajar los sueldos, ¿sí? Y por otro lado, digamos, no genera ese gasto, digamos, hacia al empresariado, digamos, ¿no? Tenemos entonces en el 2001 una bomba que termina estallando Claro. en diciembre de ese año y bueno, es una de las crisis económicas más grandes y profundas de la historia argentina. Me ibas a decir yo. No, que además esa masa de desempleados les permite al obrero, al patrón en general, generar las condiciones salariales que quiera porque hay una masa disponible para reemplazarlo. Y eso es un factor muy importante en ese proceso. Correcto. Y no es un fenómeno únicamente de Argentina, No, ¿sí? es un Es un fenómeno del fenómeno que neoliberalismo. se repite exactamente, que se repite. Yo, bueno, tuve la suerte de viajar bastante por Latinoamérica y lo vemos en Chile, ¿sí? Explotó en el 2018, lo vemos en Chile. Lo vemos en Colombia, estuvo explotando durante este año, ¿sí? Lo vemos en Ecuador, lo vemos en Bolivia, bueno, lo vemos, ¿sí? En todos los países de América Latina y obviamente también se empieza a observar en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? El fenómeno de los se me fue ahora la palabra, los inconformes no es, se me fue, bueno, que son los que están disgustados, digamos, con la economía. Se me fue el nombre que le pusieron, el nombre periodístico que le han puesto. Los indignados, ahí está. Los indignados, todo el fenómeno indignados, digamos, responde a esto. ¿Sí? Es gente que ha quedado sin casa, sin trabajo, ¿no? Que ha quedado desplazada del bienestar que proponían los estados de bienestar capitalistas en el siglo XX. Eh, esa crisis del 2001, ¿sí? Explota, que termina con la salida del presidente, que hace tambalear incluso al régimen social, ¿sí? O sea, se pone en cuestión el régimen social. El lema acá era que se vayan todos, ¿sí? Eh, Después también había propuestas, el que se vayan todos parece como algo más anarquista, ¿no? Bueno, que se vayan todos y que no quede ni uno solo, decían. Pero también había propuestas, digamos, que iban a cambiar el sistema económico y social, ¿sí? Democracia directa, ¿sí? Se observa incluso en los piquetes, estos piquetes que te relataba hoy, toda una nueva forma de relación que había quedado desde la dictadura, había quedado muy debajo de la tierra, digamos, ¿no? Había quedado muy tapada. Toda una nueva forma de organización, las asambleas, eh, sectores desocupados, coordinando con sectores ocupados, coordinando con lo que acá se llamó el fenómeno de los caceroleros, ¿sí? Que eran aquellos que salían con la cacerola, que eran de clase media. Bueno, hay otro de los lemas, era piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? O sea, que o sea, el problema era de todos, ¿sí? Eh, esa nueva forma de organización, mucho debate, ¿sí? Y propuesta, ¿sí? Más allá del debate, forman la clase obrera dos sectores, ¿sí? Uno que podríamos llamar revolucionario y otro reformista, ¿sí? El Ujú. sector revolucionario se va a agrupar en lo que fue la Asamblea Nacional de Trabajadores, la ANT, que directamente están proponiendo democracia obrera, digamos, y salida de la burguesía del poder, y el sector reformista, que básicamente pide por mejora de las condiciones de vida inmediata, de mejoras económicas inmediatas. El proceso que va del 2001 al 2003 es en cierta medida un debate entre estas dos posturas, ¿sí? Revolución o reforma dentro de la clase obrera, y desde el Estado, ¿sí?
a ver a qué, obviamente el Estado se va a apoyar en el sector reformista, ¿sí? Y a combatir, digamos, el sector revolucionario agrupado en la ANT. Tal es así que en el 2002-2003 el avance, digamos, social termina con el asesinato de dos militantes sociales, eh, acá muy cerca de mi casa, en Avellaneda, eh, Maxi Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que son asesinados por la policía en el contexto de la represión a una marcha que habían convocado acá en el puente Pueyrredón, puente acá en Argentina, que es el acceso, digamos, a la capital federal. Esos asesinatos hacen que Duhalde, quien había quedado a cargo del poder y que era parte del Partido Justicialista, Duhalde tenga que renunciar porque el avance social era totalmente desbordado y convocar a una salida democrática, ¿sí? Por medio de las elecciones convocadas para el año 2003, ¿sí? Donde termina ganando Néstor Kirchner. ¿Sí? Néstor Kirchner es, ¿cómo decirlo? Políticamente, si bien era el gobernador de una de las provincias de Santa Cruz, gobernador justicialista, en el paño nacional era un outsider, ¿sí? Era un sujeto totalmente desconocido que llega y se apropia, digamos, del intento de solucionar una crisis social y económica que no tenía precedentes y era muy difícil de solucionar además. Es más, en esas mismas elecciones termina ganando Menem, no sé si sabías. Termina ganando Menem, que vuelve, se presenta a elecciones, gana, pero acá tenemos el sistema de balotage, gana con muy poca diferencia con respecto a Kirchner y termina renunciando al balotage y Kirchner termina siendo elegido presidente a partir de la renuncia de Menem. Néstor Kirchner inicia un proceso de ¿cómo decirlo? Acercamiento con estas organizaciones sociales reformistas, ¿sí? Eh, podríamos decir un movimiento de trabajadores excluidos, un movimiento Evita, bueno, una serie, digamos, de movimientos sociales que van a empezar a incorporarse a la red clientelar del Estado, ¿sí? A partir de lo que son los planes sociales, ¿sí? La idea del plan social es el cobro de un bono, digamos, ¿sí? A partir de tu situación de desempleado y poder, digamos, sobrevivir el día a día, ¿no? O sea, tiene este, este contrapunto, si se quiere. Desde un punto de vista es un dinero que no sostiene un trabajo productivo, ¿sí? No sostiene ningún tipo de trabajo, pero por el otro lado viene a solventar un problema, digamos, urgente, que es el de la falta de alimentos, ¿sí? Ahora bien, los primeros años del kirchnerismo vienen a tratar de solucionar esa crisis social. En el año 2005 se logra pagar la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional y se logra pagar a partir de que en el mercado internacional la soja como commodity empieza a tomar un impulso histórico nunca antes visto y ha llegado a los $700 la tonelada, que bueno, fue el pico más alto que ha tenido esa commodity y que le ha permitido al kirchnerismo financiar su proyecto económico en los años que van desde el 2003 hasta por lo menos el 2011, ¿sí? El ingreso de divisas internacionales, digamos, es muy fuerte. O sea, las balanzas comerciales le empiezan a dar positivo al gobierno kirchnerista. Voy a buscar un gráfico que tenía por acá como para que lo puedan ver. Mientras tanto, obviamente, si hay alguna pregunta que quieran sumar. Sí, aprovecho para comentarle a los que nos están viendo que estamos conversando con el profesor Pablo Coronel, profesor de Argentina,
El tema es las sombras de la crisis financiera y Pablo tiene una cuenta que se llama Huellas de la Historia en Instagram, @Huellas de la Historia. Si no lo han seguido, síganlo. Si usted no ha seguido Conexión Histórica, también síganlo. Son buenos esos señores. Y bueno, nada, estamos conversando acá sobre la situación económica de Argentina, que es bastante interesante. Si tienen algún comentario, vamos a entrar dentro de poco a escuchar, pues a leer sus comentarios, sus preguntas, así que son bienvenidos. En el caso de Néstor, Pablo, ahí hay otra vez un tema que es transversal. Te muestro, John, un segundito, Argentina. ¿Sí? el gráfico, te muestro el gráfico. Acá tenemos, perdón que te corté, tenemos lo que es la balanza comercial argentina, las rayitas verdes serían las exportaciones, las rayitas rojas las importaciones, y lo que tenemos es el saldo, ¿sí? O sea, de esa balanza comercial, ¿sí? El positivo y negativo, y vemos cómo hasta el año 2008, con una meseta en el medio, ¿sí? Ahí lo podemos ver, con esa meseta en el medio, ese pico es el último que toca el gobierno kirchnerista y luego empieza a decaer, ¿sí? Esa balanza comercial. Y obviamente eso termina decantando en el ajuste fiscal de las cuentas, digamos. Los últimos años kirchneristas son eso, ¿sí? Es el ajuste fiscal que empieza a avanzar y que continúa Macri, ¿sí? Me vas a decir, John, tu pregunta. No, un comentario nuevamente, que ahí en el caso de Néstor se observa otra vez dos elementos que son transversales en la historia de Argentina y es otra vez la inflación y el gasto público. Néstor logra reducir la inflación a 3%, pero en el 2015 otra vez con el kirchnerismo la inflación ya está en el 45%. Entonces, eso es interesante. Y cuando lo ves en paralelo, cuando revisas las gráficas, también ese crecimiento va empujado con el gasto público y con la emisión de dinero inorgánico. Por ejemplo, el gasto público lo recibe en 29%. Y en el 2015, con el kirchnerismo, el gasto público está otra vez en 45%. Y Macri, digamos, se monta en esa ola de la alta inflación y del alto gasto público, y sin embargo Macri no puede bajarlo. Macri deja, según mis datos, deja el gobierno con una inflación de 47%, bastante alta. Pero las dos cosas, es lo que quiero decir, que durante toda la economía argentina, por lo menos desde finales del siglo XVIII, se ve ese paralelismo en la medida en que hay un gasto público, y esto pareciera muy economicista y liberal, pero bueno, son las cifras. En la medida en que hay un gasto público, también hay un elevado o hay un impulso de la inflación. Pero parece difícil Sí, acá hacer una política económica en Argentina sin un gasto del Estado, sin un alza importante. sí, sí, el tema, digamos, del gasto público, eh, yo lo puedo llegar a relacionar con, por ejemplo, este balance que se hace entre importaciones y exportaciones, y que es dinero que entra al Estado, ¿sí? Que es en la década kirchnerista, es redirigido, ¿sí? A sectores sociales que estaban desplazados del mercado laboral, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, una política eh, de créditos y de favorecimiento a la pequeña industria y también a los grandes capitales, ¿sí? Es decir, flexibilidad en créditos, apoyos económicos, digamos, explícitos, ¿sí? Giros de dinero a sectores que puedan generar trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la industria, ¿sí? O sea, la industria vuelve a tomar un impulso durante el kirchnerismo, hay una relativa reindustrialización y también el empleo público, ¿sí? El empleo público empieza a crecer durante el kirchnerismo y toda esa masa de dinero que ingresa al país es redirigida hacia esos sectores. Ahora bien, cuando la masa de dinero empieza a mermar, empieza a caer esa balanza comercial, los niveles de gasto que tiene el Estado se empiezan a solventar por medio de la emisión
de dinero, ¿sí? Con la emisión de pesos. Entonces, ese fenómeno de emisión de pesos es lo que termina también, es uno de los tantos factores, impactando en la inflación. ¿Por qué? Porque haber llegado a un nivel tal de gasto público en empleo público, favorecimiento de empresas, planes sociales, etcétera, llegan a un punto en el cual cuando cae la entrada de dinero, de dólares, producto de de las exportaciones, eh, es imposible seguir bancando ese estado a ese nivel, ¿sí? Es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, la emisión de dinero, de peso argentino, sin corresponderse con dólares que estén ingresando, hace que, ¿por qué? ¿Para qué se hace eso? Bueno, para poder seguir pagando sueldo, para seguir alimentando a la economía nacional. Eso hace que, obviamente, la inflación empiece a elevarse a partir del 2008 en adelante. Prácticamente es algo en escalada total, ¿sí? Eh, el macrismo lo que hace es, eh, llega al poder, ¿sí? Y ve que el agujero, digamos, del gasto público y la debilidad política también que tiene el macrismo en el poder, le obligan, por un lado, a mantener la estructura social. ¿Sí? Hay despidos de trabajadores del sector público, hay achiques en ciertos lugares, pero la política social de planes sociales, sobre todo, sigue funcionando e incluso se expande durante el macrismo, ¿sí? Acá hay un dirigente social que es Grabois, que es de la Grabois, que es de la CETEP, sí, que es una agrupación kirchnerista, digamos, en su ideología, digamos, en general. Eh, Ese dirigente reconoce haber recibido, digamos, la mayor cantidad de partidas durante el macrismo, ¿sí? Partidas sociales durante el macrismo. En ese sentido, el macrismo, que viene con esta baja de las exportaciones que hereda del kirchnerismo, lo que tiene que hacer, al no tener el dinero de la soja, es empezar a endeudarse, ¿eh? Claro. Es decir, mantener la base monetaria, digamos, no me quiero poner muy, muy técnico, pero mantener, digamos, la base monetaria a partir del endeudamiento extranjero, ¿sí? Y mantener el precio del dólar, es decir, el tipo de cambio, mantenerlo lo más fijo posible en su gestión. ¿Cuándo se le va a empezar a complicar esto? Bueno, a partir del 2018 y 2019, ¿sí? Cuando ya las obligaciones de pago que había contraído al principio de su gobierno, digamos, bueno, le empiezan a pasar la factura a Macri, y Macri había agarrado el gobierno con un dólar a 8, cuando asume el poder lo sube a 15, y cuando deja el poder lo deja en 63, ¿sí? O sea, es una devaluación importantísima la que tiene el tipo de cambio, ¿sí? El peso. Esa devaluación está en vistas de tratar de reducir el margen que hay entre la cantidad de pesos circulando y la- los dólares que hay en el Banco Central. Eh, esa disparidad se traslada en el 2019 al gobierno de Alberto Fernández, que es quien asume y termina dejando de lado al macrismo. Tenemos un Alberto Fernández que asume sin la soja y sin la deuda, ¿sí? Es un Alberto Fernández que asume sin la soja alta, ¿sí? Que le permita, bueno, a partir de las exportaciones, conseguir recursos para financiarse, y sin la deuda, porque los mercados de capitales están totalmente cerrados por la Argentina, para la Argentina, a partir del crédito, digamos, que pedimos al FMI de 50.000 millones de dólares, que es, el Fondo Monetario reconoció que es el crédito más grande que dio en su historia, ¿sí?
y que ante la no capacidad de pago que tiene sobre el final Macri, y que Alberto Fernández termina reconociendo, ¿sí? Bueno, el mercado de capitales para la Argentina está totalmente cerrado, ¿sí? O sea, es un gobierno que está sin soja y sin deuda. Así llegamos a la pandemia, ¿no? Así que bueno, no sé, los que están ahí en México, Venezuela, imagínense lo que es esto, ¿no? Es un caos total. Sí, acá vivimos en Buenos Aires, tenemos por semana, hasta las elecciones tuvimos una marcha por semana de movimientos sociales, ¿sí? Desocupados que no tienen para comer, ¿sí? O sea, la realidad de la inflación es muy fuerte, ¿sí? Y la situación del bolsillo es desesperante y que se agrava todavía más por la pandemia, obviamente, ¿sí? El, el sector, digamos, los sectores populares que no tienen un empleo en blanco, que viven de changas, lo que le decimos acá changa, que son trabajitos menores, digamos, no sé, jardinería, pintura, electricidad, o sea, lo que pueden conseguir en el momento, en el marco de la pandemia, son obligados a permanecer en su casa, ¿sí? Y empiezan a perder, digamos, capacidad adquisitiva. Además de que quienes antes le podían brindar algún trabajo momentáneo, ahora con las dificultades también que cada uno afronta en su casa, tampoco puede llamar a alguien que le venga a pintar. Voy y lo pinto yo, ¿sí? Una persona de clase media, si no voy a llamar a alguien para pintar, lo pinto yo. Es que me quede horrible, pero no le pago a nadie, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia vino a agravar esto todavía más y pasadas las últimas elecciones ya tenemos 2 o 3 marchas por semana, ¿sí? Demostrando que el problema de la Argentina es el problema económico, ¿sí? La urgencia que tenemos hoy en día en la Argentina es una urgencia económica, ¿sí? Acá no está en discusión, y ya me meto un poco más en la actualidad que me habías preguntado, John, al principio. Acá no está en discusión ni el ministro de Educación, no está en discusión el ministro de Seguridad, no está en discusión el ministro de Ciencia y Técnica, no está en discusión el canciller. Acá lo que está en discusión es la economía, ¿sí? Y cómo se reactiva esta situación económica que tiene y presenta problemas que son estructurales, ¿sí? Son problemas estructurales que explotan y se manifiestan en esa crisis financiera que hacíamos referencia al inicio de la charla. Claro. Bueno, amigos, saludos a los que están conectados. Algunos de ustedes ya tienen un tiempo allí. Una vez más, les damos las gracias por estar conectados en esta conversación sobre las sombras de la crisis financiera argentina. Voy a leer rapidito, hay 2 comentarios que han hecho. Uno, perdónenme si no los leo bien, uno de Treglia, Achutreglia. Dice, se agarran de un sector necesitado, invierten en eso para no mejorar su calidad de vida, sino para comprar su apoyo. Hay 2 caras, creo que eso lo hizo cuando estabas hablando sobre Macri, todavía no entiendo si es a favor o en contra, pero va. Rodri Nómades dice, no te olvides que lo primero que hace es sacar el cepo al dólar, y bienvenida Guadalupe que se acaba de conectar. Sí, no, eso es impresionante. Yo lo que creo es que nosotros, como digamos, no sé, estudiosos de la historia y de alguna manera promotores de la historia, hay que tratar de engranar las cosas. Primero, por supuesto, a lo interno de los países, ¿no? Explicar por qué, digamos, hemos llegado hasta donde estamos, hasta el presente. Pero también es importante engranar el estudio de la historia. La historia sola es una ciencia muerta. La historia se enriquece, digamos, cuando se aplica con la economía y la sociología y la biología y las demás ciencias, las demás disciplinas, pues, de la ciencia. Entonces, evidentemente eso es importante. Yo hasta ahora he mencionado que hay varias cosas que son transversales. El gasto público, la emisión de dinero inorgánico, la inflación, la devaluación. Cuando uno revisa ese periodo pre-2001, hay un montón de planes, digamos, económicos que han fracasado. Y en esa transición
hay evidentemente, insisto, políticas peronistas y hay planes o gobiernos que han sido liberales también. Es inexplicable, por ejemplo, pensar en la hiperinflación durante la guerra, durante el periodo de la dictadura. Eso es algo impensable, sobre todo cuando yo soy más o menos estudioso del caso chileno, digamos, he estudiado y he escrito bastante sobre ello. Y en el caso chileno, los militares llegan al poder y tenían y se mantienen porque tienen la imagen de la eficiencia. El militar generalmente es relacionado con la eficiencia porque tiene disciplina y porque tiene una orden que cumplir, y si le dicen baja la inflación a 10%, entonces tiene que garantizar que esa inflación baje a 10%, hágase lo que sea, tenga que hacer lo que se haga, ¿no? Entonces, evidentemente, pensar en una hiperinflación durante un periodo militar es bastante contraproducente. Y sin embargo, bueno, eso es uno de los antecedentes inmediatos a la crisis del 2001. Pensar, por ejemplo, yo estoy hablando aquí, ustedes interrumpan cuando quieran, por favor. Pensar, por ejemplo, en los procesos de devaluación y sobre todo de planes de la moneda en Argentina, que también son bastante comunes. Pensar, por ejemplo, en la creación del Banco Central y previo a eso el Banco Nacional, y cómo los gobiernos, digamos, han utilizado eso, el Banco Central, para aumentar el gasto público, y el gasto público precisamente se eleva para mantener la base de apoyo popular que le garantice un nuevo periodo electoral. Entonces, detrás de esto que estoy diciendo son, digamos, como reflexiones, porque al mismo tiempo son procesos que son cíclicos en la historia, en este caso de Argentina, pero que también se pueden traspolar a otras experiencias de otros países latinoamericanos en nuestro caso, ¿no? De cómo hay elementos allí de la economía argentina que también se aplican en otros países. Argentina, ahí digamos que los que son bastante críticos con el proceso histórico argentino, no sé, como que yo no sé si es un ego, una emoción, pero mostrar, puede ser así, pero intentar mostrar que Argentina es la segunda economía, no sé, más grave de América Latina, y no sé en verdad si detrás de eso hay verdaderas intenciones, ¿no? En este caso argentino, por supuesto, las críticas están dentro de los sectores liberales, no peronistas quizás. Y entonces, en esa reflexión, el periodista online tiene una pregunta que es elemental. Lo decía yo al principio, la economía argentina es un bucle sin salida. Pero, ¿cómo puede salir Argentina de ese ciclo, de esa encrucijada permanente? ¿Qué pasa detrás? Por eso yo hacía la pregunta sobre los empresarios. ¿Qué pasa que no es? Porque, perdónenme otro ejemplo, yo soy de Venezuela y en el caso venezolano actual, yo siento que hay un desacuerdo entre las élites. Les voy a explicar, en mi opinión, lo que pasa en Venezuela en estos momentos en un minuto. En Venezuela existe una élite colonial económica. A partir de 1958 hubo un golpe de Estado civil, hacia los militares de la dictadura del 58, y allí, a partir del 58 hasta el 90, se conformó un bipartidismo, los adecos y copellanos, que estuvieron en el poder hasta 1990, y básicamente a partir de ese acuerdo y de ese bipartidismo surgió un segundo grupo, élite económico-político, que de alguna manera supo conectarse con la élite colonial. ¿Ok? El chavismo se convirtió también en una élite. El chavismo se hizo millonario, hubo buena gente, un número importante de empresarios que se acercaron al chavismo, y algunos políticos del chavismo se hicieron empresarios y conformaron una élite económica. Entonces, lo que ocurre en Venezuela hoy, en mi opinión, es un desacuerdo entre estas dos élites históricas y el chavismo. Eso es lo que ocurre en el caso venezolano. En el caso argentino, yo puedo observar o puedo quizás inferir
que hay también un desacuerdo económico, porque al final a las élites les conviene un proceso de estabilidad. Me refiero a los empresarios y a la clase política. Les conviene un periodo de estabilidad porque ese periodo de estabilidad permite precisamente la reproducción del sistema político para los políticos y para los empresarios la reproducción del capital. Pero ¿qué pasa en Argentina? Entonces es la pregunta, que no hay la posibilidad de que peronistas, liberales, centrales, no sé, de todos esos empresarios en el distinto, digamos, espectro político, que no logran ponerse de acuerdo para sostener una economía equilibrada que permita a cada uno ganar y ganar. Porque además, bueno, insisto, no es que el peronismo promueva la revolución, es esencialmente un reformismo económico. Sí, sí, yo en ese análisis que vos haces y que está muy bueno, eh, diría que, y para no ponerme maquiavélico y decir, no, los empresarios deben querer esto, lo otro, yo creo que acá hay una clase social gobernante que entiende, o sea, tiene clara cuál es la salida de la crisis. El problema es que no la puede llevar a cabo porque llevar a cabo esa salida de la crisis es matar a 30 millones de personas o 10 o 20 millones de personas. O sea que la respuesta de la élite argentina a la situación económica es una cosa maltusiana, si los pobres no sirven para nada. Mirá, acá tenemos una figura que es Milei, no sé si llegó allá a México, que es de la Claro. ultraderecha, ¿sí? Y ha planteado, ¿no? En esta ola, ¿no? internacional que tenemos de las ultraderechas, ha planteado que lo que se tiene que hacer, ahora, bueno, en el marco electoral cambió un poco su discurso, pero lo que hay que hacer es desguazar al Estado completamente, ¿sí? Y hay que eliminar los planes sociales y hay que ir hacia una flexibilización laboral tal que permita la libre contratación de mano de obra, ¿sí? O sea, contratar y despedir a, a ese programa social, ¿sí? Solo es aplicable, políticamente hablando, por medio de una dictadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no se va a quedar en la casa esperando, ¿sí? Que le llueva café del cielo, como decía en Colombia. No se van a quedar esperando, ¿sí? Y eso fue en gran medida lo que pasó en el 2001. La gente no se quedó esperando a que le lloviera el bienestar. Entonces, en Chile se pudo hacer un programa de ese estilo. ¿Cuándo? Bueno, con Pinochet, ¿sí? En la Argentina hubo un intento, digamos, que fue la dictadura militar, ¿sí? A tratar de barrer realmente con una disidencia obrera, ocupada o desocupada. Entonces, el camino de ese empresariado, ¿sí? Claramente va por ese lado, ¿sí? Incluso propuestas más centro han llamado a, o están proponiendo, digamos, en estas elecciones que acaban de pasar, la reforma laboral y la flexibilización laboral que permita tomar empleados y despedir libremente, el fin de las indemnizaciones, bueno, las horas de trabajo, las jubilaciones, ¿no? Ir hacia un marco de más flexibilización laboral. El camino lo tienen claro, digamos, ¿sí? El problema es, o el problema que encuentran ellos, ¿sí? Es la oposición que va a surgir de las bases populares, inevitablemente, ¿sí? Ahora bien, el otro problema de la salida más allá y corriéndonos un poco del lado empresarial es, bueno, el sector de los trabajadores. ¿Qué queremos? ¿Qué alternativa queremos? ¿Sí? No, yo soy profesor, yo me reconozco trabajador, me reconozco parte de la clase obrera. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos que nuestro país vaya? ¿Cuál es el horizonte? ¿Sí? Pero en el caso argentino, valdría la pena preguntar también hasta qué punto el trabajador realmente está representado por esa clase sindical. O sea, escándalos de corrupción de los líderes sindicales del peronismo hay un montón. Totalmente. Y Ese es otro de los problemas. la falta de alternabilidad democrática en eso, es decir, la continuidad de gobierno o de dirección en esos sindicatos también es larguísima.
Entonces, Exacto, si ese es otro de los digamos problemas. que Ese es otro de los si problemas quizás, históricos. no Perdón, digo que perdón. quizás el peronismo quiere solucionar un poco el tema obrero y salarial, tiene que comenzar por reestructurar esos sindicatos, esos movimientos sindicales. No sé, una opinión desde afuera. Sí, sí, sí. No, lo que sucede acá, digamos, es que desde el 73, digamos, y las reformas sindicales del peronismo, se ha consolidado lo que se llama acá burocracia sindical, ¿sí? Una burocracia sindical que se ha atornillado a los asientos de los sindicatos y que reaccionan, digamos, en la mayoría de los casos con una estructura cuasi mafiosa, ¿sí? Restringiendo la democracia interna de los sindicatos y que esos sindicatos están en concordancia con el Partido Justicialista, ¿sí? O sea, el Partido Justicialista y el sindicalismo, la CGT argentina, es la misma cosa, digamos, están de la mano, ¿sí? Los máximos dirigentes de la CGT son miembros integrantes del Partido Justicialista. Ahí tenemos un problema, digamos, también, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el grado de representación que tienen los sindicatos de la base trabajadora? Y es una base trabajadora incluso que está formalizada en blanco, que cuenta con todos los derechos. Pero también tenemos toda otra base trabajadora que te lo cuento por mi experiencia de haber trabajado en las villas, los barrios populares de acá de Argentina, que no tiene ningún marco, digamos, institucional, como decir los sindicatos, ¿sí? Y que el marco de referencia y y el marco de referencia, digamos, son agrupaciones, en su mayoría, que responden al kirchnerismo, ¿sí? De vuelta, el kirchnerismo pertenece al Partido Justicialista, ¿sí? Entonces, hay como toda un cerco de contención, digamos, a la cuestión de la clase obrera y los sectores populares. Y también eso va enmarcado de una gran desorganización, ¿sí? Porque es una organización aparente que en definitiva no organiza nada, ¿sí? Porque si yo estoy en un movimiento social y no tengo capacidad ni de voz, ni de voto, ni de nada, estoy organizado, pero en realidad estoy desorganizado, ¿sí? No tengo ningún tipo de, de llegada a nada. Bien, ese sería un poco el panorama. Yo lo que quizás uno a veces piensa de un análisis político y más personal, digamos, no es necesario que lo compartan, es qué salida más allá de las internas empresariales, políticas, sindicales, sociales, es, bueno, qué marco de desarrollo económico le queremos dar a nuestro país, ¿sí? Sabemos y está comprobado que el marco de la economía primaria extractivista no es suficiente para abarcar a toda la clase obrera argentina desocupada. Ese modelo, ese proyecto de país es insuficiente. Ahora bien, si vamos a basar hacia un modelo industrialista, ¿sobre qué base se va a sentar ese modelo industrialista y qué perspectivas va a tener hacia el, el mercado internacional? ¿Sí? ¿Es una industria que va a querer ser líder del mercado internacional? ¿Cómo va a querer ser líder de ese mercado? Bases para la industrialización en Argentina hay, ¿sí? O sea, eso de que no somos un país industrial es discutible, ¿sí? Las bases están, falta consolidarlas y llevarlas adelante. Porque también hay una conciencia, digamos, muy extendida, digamos, en los sectores desocupados de el trabajo industrial, digamos, ¿sí? A ver, en Argentina no hay campesinos, ¿sí? No vivimos en Cuba o en, no sé, Bolivia, que tenemos una gran masa de campesinos, o en China, que tenemos una gran masa de campesinos. Acá la población está reunida en los núcleos urbanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que definir una política industrialista es una de las bases a futuro para el desarrollo económico y que esa industria, lo que hay que pensar y repensar, y es un ejercicio reflexivo que nos tenemos que dar, es ese proyecto industrialista, ¿lo puede llevar adelante la burguesía nacional que tenemos hoy? Esa es la pregunta que queda planteada para nosotros los argentinos. ¿Lo podemos llevar adelante la burguesía internacional, nacional, digo, que tenemos acá? Eh, Esa sería, y ahí está el proyecto, digamos, que, que puede empezar a surgir a partir de esas preguntas, digamos, que tienen una raigambre histórica. Ahí vi que llegó una pregunta, no sé.
Sí, la pregunta era que si cree que se debe cambiar el modelo, el rumbo económico. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Fue un poco lo que explicábamos recién. ¿Sí? Eh, o sea, Argentina no tiene un rumbo. O sea, creo que lo que habría que hacer no es cambiar el rumbo económico, sino encontrar un rumbo económico. Argentina no tiene un rumbo económico. ¿Sí? Eh, Venimos sobreviviendo con la soja, con el mercado chino. Ahora se está proponiendo que en Argentina se críen cerdos para el mercado chino. Eso no es un rumbo económico sostenible a largo plazo, digamos, para las masas de desocupados que tenemos en Argentina, ¿sí? Que alcanzan números históricos en estos años. En cualquier caso, y con esto ya vamos terminando, ya llevamos como una hora y media Sí, sí. hablando. En cualquier caso, Ah, yo bueno. creo que ha, ha durado mucho ese proceso de encuentro económico o de proyecto económico, de rumbo económico argentino. Ha durado mucho, o sea, medio siglo. La disputa aparente está entre el liberalismo y el peronismo. No hay, y seguramente dentro de esos dos grandes bloques hay, digamos, muchas más. En el liberalismo está el, qué sé yo, el keynesianismo, el liberalismo, el neoliberalismo, y todos esos proyectos de alguna manera se han probado en Argentina, ¿no? Eh, yo lo que creo que es importante en estos momentos de América Latina, entiendo que Argentina sigue teniendo una economía extractivista, y a veces el gobierno se aprovecha de ello. Por ejemplo, Kirchner aumentó mucho los impuestos a la exportación para beneficiar el consumo interno. Eso fue positivo para impulsar la economía nacional, pero también contraproducente porque entiendo que disminuyó la producción, porque se convirtió en una falta de incentivo para la producción hacia la exportación, dirigida a la exportación. Entonces, eso evidentemente es una crítica. Pero cuando uno mira esa política a largo plazo en América Latina, entonces hay que encender las alarmas. El caso venezolano está pasando por un momento de transición ahorita de un estado rentístico que se benefició, digamos, de los precios del petróleo y fue, digamos, a partir de eso el estado se hizo muy fuerte, sobre todo en 1976 hasta 2012, 2013 más o menos. Y ahora estamos viviendo en un momento en que todavía estamos inundados del petróleo, pero que no tenemos capacidad de producción. Por una parte, estamos produciendo 700.000 barriles de petróleo diario, eso es nada, pero por otra parte, incapaces de aprovechar ese petróleo para transformar, que es lo que le pasa a la Argentina también, de aprovechar ese dinero para transformar la industria. En el caso argentino, bueno, tienes buenos suelos, la gente siempre va a necesitar carne y sus derivados para el consumo, para comer. En el caso venezolano, estamos viviendo en un momento en que las economías europeas, sobre todo las economías en desarrollo, están moviéndose hacia un momento, hacia una disminución del consumo de la energía fósil. Entonces, eso es 2040. Y en el 2040 hay ya leyes planteadas que le van a poner unos impuestos a todos los productos derivados de la economía fósil, ¿no? Entonces, eso en el caso venezolano nos pone en aprieto y digamos que creo que un poco la conciencia nacional sobre eso es lo que de alguna manera está moviendo el diálogo entre la oposición y el gobierno actual. Pero en el caso argentino, esa amenaza no está allí aparente, pero en todo caso es una limitante, sigue siendo una limitante el hecho de que no se aprovechen los momentos de altos precios de la materia prima para incentivar el desarrollo industrial en otras áreas. Entonces, eso digamos que tienen que tomarlo en consideración. Entonces, si tienes un último comentario para ir cerrando ya sobre esto. No, simplemente, digamos, nada, dejar planteadas estas preguntas, digamos, que teníamos recién, que también se puede pensar de forma transversal en toda Latinoamérica, ¿sí? Cada uno de nuestros países puede, puede hacer un análisis económico, histórico, digamos,
digo, invitando a los que están viendo, ¿no? General, similar al que estuvimos haciendo acá. Y te vamos a convocar, John, desde Huella de la Historia para hacer una charlita sobre Venezuela. A ver cómo la ves para algún momento. Sí, seguro. Estamos dispuestos y a la orden. Pablo, ha sido un placer, un gusto conversar contigo hoy aquí Igualmente. en esta charla sobre sombras de la crisis financiera. Hay un montón de temas, digamos, que hemos mencionado y a los cuales uno puede entrarle que son, digamos, temas específicos como para una hora. El tema, a mí me llamó mucho el tema del debate. Me llamó la atención el debate de la revolución y reforma dentro de la clase obrera durante el 2001 y 2003. Es un debate viejo, teórico, de los Sí, marxistas. Y me llamó la atención que en el caso argentino se diera también. Este, ah, también digamos, hay un montón de cuestiones económicas que son por demás interesantes. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, queridos dale. amigos. En la cuenta de Huellas de la Historia siempre está posteando cosas interesantes, síganlo. Y también, bueno, nuestra cuenta que se llama @conexión histórica, en donde, bueno, intentamos mostrar un poquito una cápsula de historia diaria. Yo soy de Venezuela, hablo cosas de Venezuela, pero digamos que mis estudios son hacia América Latina y también menciono cosas sobre países latinoamericanos, por eso hoy Argentina. Ha sido un gusto tenerlos, y bueno, los invito a que se unan a nuestras cuentas y a que sigan pendientes. Pablo, un último Un abrazo comentario y nos grande. vamos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, cuídense, un placer.